Ay, Dios. Muy bien. Bueno, entonces empezamos, Un Hernán. momentico, por favor, que estamos bregando. Empecemos. Déjame. Ya está grabando. La grabación se ha iniciado. Muy bien. Adelante, doctor Ignacio. Doctor Darío. Bueno, no, yo le sugiero que empecemos por mirar la importancia del conocimiento del pasado eh, con respecto al conocimiento y a la necesidad de conocer y entender, sobre todo, comprender el presente. Eh, pues son inescindibles, yo pienso yo, y sobre todo pues hablando con un público como el de ustedes, que son profesionales, que seguramente han leído muchas cosas, que tienen muchas preguntas que se hacen y a lo mejor no las han podido aclarar. Yo no creo que el pasado tenga una determinación fatalista sobre el presente. Habría que mirar cada cosa. Es decir, los seres humanos, las sociedades son una hechura de tiempos, de pasados remotos, pasados recientes, eh, situación actual, en fin. Entonces somos una conjugación, pero como las vivencias de los seres humanos también son muy distintas, según la cultura, según las costumbres, según los episodios, todo el mundo, todos los países no han vivido la misma historia, ni tienen por qué unos vivirla de la misma manera que la han vivido otros países. La historia también puede ser una trampa, ¿cierto? De que si no la conocemos, estamos condenados a repetirla, que es una frase de cajón, digo yo, pero es mejor conocer algo eh, sobre temas que nos interesan. Saber de todo es imposible, el historiador no sabe de todo, un historiador profesional no es una enciclopedia, uno sabe algunas cosas y en ese sentido entonces que yo justifico hablar un poco del pasado reciente. Yo no me remito al siglo XIX, ni a la colonia, ni a la conquista. Los que quieran ver un libro que trata de todo eso, les recomiendo tomen nota, de David Busnell, el padre de los historiadores colombianistas norteamericanos. David Busnell, Bushnell, David Busnell, ya muerto, dejó un libro, uno de los últimos, yo creo que el último sobre Colombia, que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Él sí se remonta hasta la colonia, ¿no? Incluso hasta la conquista, tiene algunas notas y trata de ver es una historia lineal que también es problemática, ¿cierto? Eh, las historias totales obedecen a una propuesta de Federico Hegel, el filósofo alemán, que fue el que empezó a hablar eh, maestro de Carlos Marx, además, empezó a hablar de que cada nación que en su época se estaban constituyendo entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, esas naciones debían tener una historia nacional que diera cuenta de su sistema político, de su cultura, de su economía. Son tres temas básicos que se reúnen en esas historias totales. Pero hoy en día eso está muy cuestionado, pues porque pues, cómo da uno cuenta de la historia de la sexualidad, por ejemplo, de la historia de la locura, como han pretendido algunos, de la historia de las costumbres, de la historia de la salud,
hay historias particulares que no necesariamente tienen relación con otras, de la historia específica de las religiones, en más específica una historia de la religión católica. Todo eso tiene sus más y sus menos. Y lo que nosotros estamos interesados ahora es en la historia del conflicto armado, que por eso yo me remonté a eventos ocurridos el siglo pasado, pues como el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que nadie lo menciona, y yo francamente digo que es muy decisivo por la orientación que le da a los partidos comunistas en el mundo. Miramos también el tema de la división del campo comunista internacional, como un gran influenciador en los hechos ocurridos en Colombia y en Latinoamérica. Y por último, pues el tercer tema de influencia, que eso pues no hay una regla para medirlo, pues cierto, 30%, 25%, no. Son hechos y fenómenos que incidieron en nuestra vida y que se pueden demostrar con nombres de personas, con fechas, con hechos, con lugares, en fin. Esto sucedió y estas fueron las personas, en fin. Entonces, ese tercer caso es la Revolución Cubana, el castrismo. Bueno, entonces, pues para entender, por ejemplo, lo que acaba de suceder, perdón que se me... Lo que acaba de suceder o lo que se acaba de dar el sábado pasado en La Habana, o el viernes pasado fue, en La Habana, Cuba, el anuncio de una tregua entre el Estado colombiano y la guerrilla más reacia a negociar en este país, que ha sido el ELN, casualmente la menos ortodoxa desde el punto de vista de la teoría marxista, la menos ortodoxa, muy permeada por el pensamiento cristiano de la teología de la liberación. No sé si ustedes vieron ese evento allá al fondo, ayer en la locución que se presentó por televisión de Gustavo Petro. Él hizo alusión a la iglesia y a un arzobispo que había ahí, es decir, un arzobispo más rojo que la sangre de todos nosotros, arzobispo de la diócesis de Quibdó. Pues, ellos gozan con las ideas izquierdistas. Yo no sé si es que les aburre dedicarse a su misión pastoral sin mezclarle política. Ya pues nosotros tuvimos una experiencia muy desastrosa con el clero ultraconservador que estimuló mucho la violencia liberal conservadora, ¿no? Y pues hubo sacerdotes como el monseñor Builes, que llegó a decir pues que matar liberales no era tan pecaminoso, algo así, para que vengan ahora a decirnos pues que esto está bendecido por la Iglesia Católica. Un problema grave ahí, ¿cuál es? Por ejemplo, la declaración cínica, insidiosa, fastidiosa, desafiante del comandante Pablo Beltrán, diciendo que si había que secuestrar de nuevo, pues secuestraría, porque el Ejército de Liberación necesita finanzas para subsistir. Y eso nos puede remitir a una discusión, y debe estar, ya está en debate a nivel nacional, de pues, cómo así que se hace un acuerdo humanitario, parcelando, dividiendo, partiendo en dos, un texto uniforme, un texto que es único, que no puede decir uno, yo lo cumplo el 50% o el 25%, o de 20 normas que hay en el derecho internacional humanitario, yo cumplo esta y las otras, quién sabe, pues no me comprometo. Porque es el estatuto de la Corte Penal Internacional, pues que es lo más avanzado de la humanidad en materia de control de las violaciones a los derechos humanos y establecimiento de límites en la guerra. Es un documento, ese estatuto es un documento único. No se puede partir en dos, y este tipo llega a decir que pueden seguir secuestrando, extorsionando, etcétera, etcétera.
pues hace, yo le voy a decir, hace unos 30 años, más o menos, bajo el gobierno de Ernesto Samper, él intentó negociar con el ELN en Maguncia, no sé si recuerdan, Maguncia, Alemania. Y ahí los helenos plantearon un acuerdo transitorio sobre ese punto, parcelando los derechos, el derecho internacional humanitario, no la CPI, pues la Corte Penal Internacional, porque todavía no existía. La Corte Penal Internacional se vino a crear en el año 2000, entre el año 2000 y 2002. ¿Sí? Entonces, pero el DIH sí existía desde antes, y, y el artículo tercero, bueno, con otros literales. Entonces, en esa propuesta ya el ELN estaba diciendo, no, nos reservamos a reclutar menores y a seguir secuestrando porque tenemos que vivir de alguna cosa. No, pero además, la oligarquía debe financiar la revolución. Cosas de ese estilo, que fue lo mismo que hizo las FARC con la ley 02, eh, con la que justificaba el secuestro, que ahora lo llaman retenciones. Ellos lo llaman retenciones, claro, para convencer a la comunidad internacional, que además la tienen bien convencida. Ahí en el evento de La Habana, como en la época de Juan Manuel Santos, estaba sentado, por ejemplo, el delegado de la directora del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Colombia, no me acuerdo el nombre en este momento, y otras entidades de derechos humanos. Entonces ahí tenemos un problema. Es bueno saber algo de historia sobre eso. Bueno, yo dejo ahí como para que ustedes me propongan temas concretos o me propongan uno a mí, porque yo espero que ustedes también hablen y me ayuden a, a mirar estos temas. Por ahí, entonces, relación entre el pasado y el presente, muy pertinente. El tema, por ejemplo, de qué hacer, esto para dónde va, bien, bien difícil. Es que no depende de nosotros. Pero bueno, yo los escucho, Hernán y demás compañeros. Ignacio, adelante. Buenas tardes, muy agradecido por esta invitación. Al doctor Darío Acevedo, muchas gracias por sus conceptos. Yo tengo una gran duda y es llamado la mentira del gobernante. Por ejemplo, lo que se vio antier del llamado coronel Dávila. El coronel Dávila era un coronel intachable, que por cualquier razón conoció todo lo de esa llamada. Y 2 horas antes, con una periodista le dijo que no le podía informar porque, mejor dicho, me acaban. Y a las 2 horas terminó muerto, y a la hora el gobierno de Petro, él mismo dijo, es un suicidio. Eso para la gente es imperdonable, que una persona de esas muera y que a la hora el presidente diga fue suicidio. Y hoy el ministro de Justicia, que es tan criticado desde Guatemala con su gobierno allá, dice, eso es un suicidio. Entonces eso va contra todas las organizaciones de derechos humanos, va contra la organización de un país que tiene su centralidad de investigación. Entonces, esa mentira del gobierno se ha repetido con lo de los niños también. Eso nadie sabe qué pasó con esos niños. Entonces, en estos últimos 8 días, lo del Ejército de Liberación que acabas de comentar, de que ellos pueden seguir extorsionando, pero que no van a disparar al ejército, pero si vamos
a extorsionar a los ricos. Eso para mí y mis hijos y mis nietos están aterrados de que así hemos vivido nosotros. O sea, pero es que ahora llegamos al colmo. ¿Qué opinas de esos sucesos recientes? No, pues una dinámica muy utilizada por los dictadores comunistas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Fidel Castro, eh, recién iniciada la revolución, cuando la revolución no se ha definido aún como comunista y tenía muchos aliados, así como en el caso nuestro, que hay muchos aliados de Petro, del viejo establecimiento. Había un personaje ahí muy carismático que le podía representar competencia, que era Camilo Cienfuegos. Y una vez lo mandó a una misión en una avioneta y nunca más se volvió a saber de él. Para la historia, ¿cierto? Luego está la historia de la muerte del Che, que era no porque fuera bueno, pues obviamente, ni de fundas, pero era un tipo incómodo para la ortodoxia comunista soviética. Aún no existía el Partido Comunista pues, como lo conocemos hoy en Cuba. Había un partido pequeño, pero Fidel era el movimiento 26 de abril, 26 de julio, aparte. Entonces, para cuadrar todo eso con la doctrina de que tenía que ser un partido, y ese partido es el Partido Comunista, y es el partido de la clase obrera, y es la vanguardia de la revolución, y es el que controla los lineamientos de implementación del socialismo, pues el Che Guevara no casaba ahí. Lo mandaron para Bolivia. Supuestamente el país, uno de los países más pobres y más desiguales del mundo, como dicen ahora, con la teoría del foco. Recuerden que hablamos de esa teoría, ¿cierto? Basta prender un fósforo para que la pradera se incendie. Lo que está faltando es quien prenda el fósforo. Entonces ahí es donde ellos aplican, que es un grupo de vanguardia, estilo el movimiento 26 de julio. Lo mandan para Bolivia y allí fracasa rotundamente, termina siendo entregado al ejército de ese país y termina siendo fusilado. Dicen que ahí terminó también el comunismo soviético en esa trama, en esa conspiración. Bueno, hay otro ejemplo de cómo eliminar personajes incómodos al sistema comunista, la persecución desatada por Stalin contra Trotsky, que duró años, preparación increíble del espía mercader que se hizo pasar por un comerciante exitoso de Bélgica, llegó a México y logró hacerse amigo de Trotsky para desempeñar y llevar a cabo el plan de matarlo, de asesinarlo, el cual cumplió. Si no les choca, les sugiero la historia novelada de ese asesinato. La escribió un intelectual cubano llamado Leonardo Padura, que hoy está residiendo en España. Él no es un gran activista anti-régimen castrista, pero es bastante abierto y liberal. Y el libro se llama El hombre que amaba a los perros. El hombre que amaba a los perros. Además, una novela sumamente bien escrita, apasionante, de primera a última página. Se la van a querer leer de un día para otro. Pero bueno, entonces es una dinámica propia, un estilo propio de este tipo de dictaduras. El caso de Cristina Kirchner en la Argentina, con el fiscal Niesman, que fue asesinado cuando se preparaba
para el día siguiente llevar los documentos de acusación al gobierno de Ernesto Kirchner por ocultar una serie de verdades sobre el atentado a la AMIA y la alianza o los tratos secretos con el régimen fundamentalista de Irán. Y lo eliminaron. Y ahí se quedó todo. Ahí se quedó todo. La misma muerte de Chávez tiene mucho de misterio. Es decir, por qué se fue a morir a Cuba, por qué se demoraron tanto en llevar su cuerpo a Cuba, realmente está a Venezuela, realmente lo enterraron en esa ceremonia o era un muñeco y con él hicieron otra cosa. Entonces, digamos, en general las dictaduras son complotistas, son amigas de la conspiración, sobre todo para proteger de los que llaman ellos sapos, delatores, gente que sabe mucho. Y es muy posible que nos esté ocurriendo eso. Bueno, entre nosotros no es extraño. Termino con esto para que ustedes opinen también. El régimen recuerden el escándalo del 8000 con Ernesto Samper. Igual. Bien, doctor, damos la palabra primero al doctor William, luego al doctor Germán Botero y luego a Jorge Ignacio Paz. Adelante, doctor William. Muchas gracias, Hernán y compañeros. Para mí, en la situación, en la coyuntura actual de Colombia, el problema no es que Petro sea de izquierda, porque se puede ser de izquierda y presentar sus reformas y someterse a las reglas democráticas y cumplir con los procesos de la democracia. Pero para mí el problema principal de Petro es que es un mentiroso redomado. Es decir, el tipo no le da pena decir las barbaridades que dice. Si ustedes lo oyeron anoche en su intervención en La Habana, la cantidad de mentiras sobre la historia de Colombia que dice, empezando pues porque que el Partido Conservador en Colombia había sido pro-nazi y había sido el agente de los nazis en Colombia, nada más alejado de la realidad. Pero al tipo no le da pena, el tipo las va soltando como ha soltado tantas mentiras, sobre todo en la torcida interpretación de la historia de Colombia, que es muy grave, porque es que hoy en día, si no hay verdad, si no se respeta la verdad, dentro de esta tendencia de la situación actual, en virtud de la cual por todas estas redes sociales y fenómenos de comunicación, ya la verdad pasa a un segundo plano. Ahora lo que importa es manejar la información. Ya no, la verdad pasó a un segundo plano. Ahora lo que importa es pegar primero en la información. Entonces, Petro hace eso, es decir, le tuerce el cuello a la verdad para manipular esa información. Y un segundo elemento para mí muy grave, que es ya para terminar, es el discurso de odio. Porque, repito, podemos pensar cada uno lo que quiera, pero yo no puedo lanzarle esa descarga de odio al otro, decir que el otro es lo que sea, para no utilizar aquí palabras. Yo tengo que respetar al otro en lo que piense. Y en una situación como la que vivimos en Colombia, lo vemos con mucha preocupación, especialmente en la juventud. La juventud toma partido a un nivel sensiblero, manipulado por esas redes sociales, y no piensan cómo condenan a la gente o cómo alaban a la gente, nomás por los likes y por la difusión que se hace en los medios. Entonces, ese para mí es el segundo tema que me preocupa mucho en la situación actual, ese discurso de odio en él, en Francia Márquez, y que claro, los ministros son complacientes en repetir. Gracias, doctor William. Adelante, Ignacio. Ignacio Paz. Jorge Ignacio, prenda su micrófono. Sigue, Germán. Ignacio.
Prenda su que era micrófono. Ignacio Verdades, pero bueno, no, muy importante, pues ante todo le agradezco a Hernán el que ha propiciado este foro y evidentemente las importantes intervenciones del doctor Rodrigo Acevedo, sobre todo pues el documento que nos mandó de la otra verdad, de una profundidad y claridad donde refuta perfectamente semejante atropello contra la democracia, contra las fuerzas militares, contra todo lo que se quiera, porque ahí los santos de los santos, es decir, los ángeles del Señor que anunciaron a María, son los subversivos y todo el resto de los colombianos, pues, entonces somos como los malvados. Quiero referirme a dos cosas de lo que se ha dicho. Primero, ya se comentaba lo de Cuba, y tuve oportunidad de oír todos los discursos, y el más incendiario, sin lugar a dudas, fue, en mi opinión, el del presidente de Colombia. De todas maneras, Gabino pues fue supremamente claro y hay que sacar una conclusión. ¿Qué sentido tiene hacer un acuerdo cuando el gran problema de Colombia es el narcotráfico? Y no lo mencionan para absolutamente nada en todo lo que se trató. El acuerdo desconoce el narcotráfico, que es el problema de fondo. Y ahí sabemos pues cuál es la realidad de la interrelación que hay, por lo menos entre Colombia y Venezuela, por la participación conjunta del ELN en ambos países en el proceso de la consecución y exportación de la coca. Entonces, ahí está el problema de fondo y no se soluciona. El presidente obviamente omitió totalmente decirlo. Las calumnias del presidente pues son infames. Hoy que el gran testigo y que hay que ponerle cuidado y la Corte Internacional es pues a Manacurso, que lo que hizo fue acusar a las fuerzas militares y crearle todo un mito de que los malvados en el país han sido definitivamente los paramilitares y ellos son las víctimas de los paramilitares, porque ellos están buscando que la subversión sean las víctimas y no los victimarios. Pero en lo que mencionaba el doctor Acevedo hay algo muy importante, es que la revolución cubana marcó totalmente el futuro de todos estos países. Recordemos muy rápidamente, cuando termina la revolución cubana se dieron tres hechos muy importantes. Por un lado se creó la organización que se llamó OLA. Su nombre no obedece a lo que fue, sino que tenía por finalidad vender, que así se puede llamar, hacer un buen marketing a la revolución cubana, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Ustedes recuerdan que sale al aire la Giovanna Cuba con una potencia impresionante y empieza todo el adoctrinamiento. Recuerden cómo los jóvenes, y todavía se ven jóvenes y camiones con la silla de Che Guevara y demás, vendiendo esa imagen de la revolución cubana. El segundo hecho, que ya viene a ser muy grave, fue el entrenamiento que se dio a las distintas fuentes que pudieran ser causa de la subversión. Allá se entrenó el Ejército de Liberación Nacional, allá prácticamente nació. Por eso pues hay tanto silencio y demás. Recuerden que todos los cuadros del ELN fueron entrenados en Cuba, porque era una guerrilla no alineada con la Unión Soviética ni con China, sino con Cuba. También el M-19 fue entrenado en Cuba, y ahí no es nada raro que hubiera estado también el hoy presidente de Colombia. Entonces había pues una situación muy clara que se llamó la Tricontinental de La Habana, en la cual llegó a un apoyo militar impresionante. Recuerden las tropas que mandaron a Etiopía, Mozambique y demás. Esta Etiopía mandaron 50.000 hombres, ya era un ejército de distancia. Y obviamente tuvieron todo el apoyo a las guerrillas de estos países, originalmente no solamente con entrenamiento militar, sino con un apoyo económico. Con la caída de la Unión Soviética es que dejan de recibir esos dineros que venían a través de la Unión Soviética, y entonces ya empieza todo el problema del secuestro y toda la extorsión y demás, que era su forma de financiación, la que quiere continuar hoy el ELN. Pero el tercer hecho, que es el más importante, y yo no sé por qué se ha olvidado, es que se trató el plan de penetración marxista feminista para América Latina. Ese plan no fue trazado en Cuba, sino en la Unión Soviética. Allá el Centro de Estudios Soviéticos para América Latina estudió supremamente bien la revolución cubana y trazó todo un plan que tenía 7 pasos para tomarse los países de América Latina. Esto se siguió cuidadosísimamente, si lo miran paso a paso,
en Nicaragua, y de esa manera fue que llegaban al gobierno de Nicaragua. Y se empezó a aplicar en Colombia. Recuerden, cuando la guerrilla de la paz ya estaba pues en todas las vecindades de Bogotá para la toma incluso de Bogotá. Ese plan de penetración marxista-leninista fue conocido por la inteligencia militar de Colombia, y el entonces ministro de Defensa, Fernando Landazábal Reyes, fue ante el presidente Belisario Betancur, muy preocupado, a plantearle esto que habían encontrado y la necesidad de efectuar todo un plan para poder contrarrestar eso. Y lo que le contestó el presidente Belisario es que hiciera el favor y se quedara callado, y le prohibió divulgar eso. El general Landazábal, que era un soldado íntegro, salió y denunció eso a la opinión pública. Yo todavía conservo la primera página del periódico El Espectador, donde salió divulgado el plan de penetración marxista-leninista, como lo explicaba el general Landazábal. Como consecuencia le costó la cabeza al general Landazábal, salió el ministro de Defensa, y a los 3 meses estaba empezando la negociación con la FARC del doctor Belisario. Entonces, ¿Hay un cero de imagen o no? para no decir otra cosa, que ha habido en el país, no ha habido coherencia ni claridad ante todo un movimiento internacional para la toma del poder. Que es lo que exactamente después se aplicó en Venezuela, que está muy claro, como también se aplicó en Bolivia, y es lo que se ha venido parcialmente aplicando en Colombia, y es lo que hoy, cuidadosamente, con una no tanta habilidad, porque le falta un poco de talento al famoso guerrillero que conocemos, es una gravedad extrema, porque si el país no toma una reacción rápida, vamos a ir demoliendo, porque ustedes han visto que todo ha sido contra la empresa privada, todo ha sido contra la iniciativa privada, todo ha sido inculpando a las fuerzas del Estado, a la Fiscalía, a las fuerzas militares, a todos los que sean talanteras para su gobierno, para desacreditarlo y de esa manera poder seguir el camino. No quiero alargarme, sino que quería pues recordar que están siguiendo el plan de penetración marxista-leninista con todo el cuidado, y que hay un engaño, porque este señor, sin lugar a dudas, el comandante Orellano, lo que le falta es volverse a poner el uniforme verde, que es lo que han pretendido. Por eso es muy importante el trabajo que dirigió el doctor Darío Acevedo. Eso hay que divulgarlo por todos los medios, porque también la Comisión de la Verdad, así como la JEP y demás, son organismos que claramente están centrados ahí. Simplemente quiero decir que el plan de penetración marxista-leninista para Colombia, para América Latina, estaba claramente la toma de la educación, la toma de la justicia, y eso es lo que nos ha avasallado en este momento. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Adelante, doctor Darío Acevedo, su opinión con respecto a lo que expresa el doctor Ignacio. Prenda su micrófono, doctor Darío. No, creo que ha sido sumamente claro. Lo que ha expuesto pues no tiene discusión. Agregaría que pues, lo siguiente: Petro y todos sus seguidores y la extrema izquierda de este país, y muchos sectores de izquierda, esa que llaman decente o electorera, como lo que tienen en la cabeza es hacer la revolución. Para hacer la revolución se necesita un punto de partida que puede tener dos miradas. Ese punto de partida es que hay que destruir el pasado, demeritarlo, mostrar que no se ha hecho nada. Eso ocurre en todas las revoluciones. Es decir, es la manera de vender la revolución como algo completamente nuevo, porque lo que hubo atrás no sirve. Ese no hubo atrás, pues puede tener otra solución, en el sentido de que el pasado no es tan desastroso, el pasado no nos determina fatalmente, y pues, en una democracia es contrario a la revolución, es distinto a la revolución, se ensaya el camino de las reformas. Es decir,
de ir avanzando en la solución de los problemas, que es lo que también, y yo veo levantando la mano a Germán Botero, él dice en su documento, se ha hecho muchas cosas, se ha avanzado en muchos terrenos, obviamente falta resolver muchos asuntos, pero este país no es igual. Petro, por ejemplo, no solamente habló mal del pasado, mal en sentido moral y mal en el sentido de distorsionar las cosas, sino que también desconoció que el Estado colombiano, lo que hablamos en la charla pasada, es un Estado que ha evolucionado. Si miramos el Estado de los años 60 del Frente Nacional a lo que somos hoy, es completamente distinto. Él, por ejemplo, dice que la paz toda ha sido buscada por los grupos guerrilleros y pone como héroe a Jaime Bateman. Pues nos han metido de oreja a oreja a tiro fijo, ahora a Bateman, también nos van a meter en la cabeza al padre Pérez como héroes de la sociedad colombiana. Entonces, yo pienso que ahí se desconoce adrede lo que ha hecho y lo que ha evolucionado el Estado colombiano. No menciona, por ejemplo, que en la búsqueda de la paz, quien ha tomado la iniciativa no fue ni el M-19, ni el ELN, ni el EPL, ni las FARC. El que tomó la decisión de iniciar diálogo de paz en Colombia fue el Estado colombiano a través de distintos presidentes, Belisario, Virgilio Barco, César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, y llevaron a la guerrilla a la mesa de negociaciones. Y quienes siempre sabotearon, unos en un momento, otros en otro, fueron las guerrillas. Entonces, él omite eso. Claro, ¿para qué? Para mostrar que lo que está por medio es el resurgimiento de dos guerrillas antiguas, el ELN y el M-19, que se reencuentran para rehacer la historia del país, para hacer la revolución, ni más ni menos. Muy bien, doctor Germán, adelante. Prenda su micrófono. Doctor Germán. Prenda su micrófono. Tuve unos problemas de comunicación en un momento, pero quería, primero, refiriéndome a la primera intervención del doctor Darío, efectivamente el tema de la historia es fundamental. Y casualmente yo quisiera subrayar que tuve el gusto de participar en una charla que usted editó hace como 15 días con el grupo este de Miami, y para mí es un resumen que ojalá todos pudieran acceder, porque es un resumen, aunque en su documento de la cual verdad algo hay de eso, me parece que esa presentación es una historia excelente de los, digamos, de los años 80 al 2000, más o menos. Excelente en todo sentido, completa y nos lleva pues al punto claro de que efectivamente para uno saber con quién está tratando como institución y como persona, es muy necesario conocer, o es necesario conocer la historia. De la primera intervención suya también, a mí me gustaría subrayar, porque a veces quedan unas ideas tan importantes, pero pasan como una idea más y como una frase más en esta charla, de cómo la declaración de este señor Beltrán es un absurdo que se debía subrayar y mostrar en todas partes. El tipo está diciendo, sí, nosotros aceptamos esto, pero no vamos a cumplir esto y esto. Es increíble que eso se pueda dar. Aparte de que ya de entrada sabemos que un acuerdo de cese bilateral pues implica que de este lado se tiene que cumplir sí o sí, pero del otro lado ni siquiera tenemos información de qué están haciendo, de qué van a seguir haciendo, pero ellos mismos están avisando que van a seguir secuestrando, que van a seguir reclutando menores de todo. O sea, es para mí el absurdo más grande una negociación bilateral, que además es muy difícil esperar una cosa diferente cuando el negociador principal es el senador Cepeda y cuando están negociando en Cuba, que son errores que ya se cometieron en la negociación de Santos, decíamos no errores,
solamente políticos, sino errores de puro tema administrativo. O sea, yo aquí hablo con un administrador que estudia los métodos de negociación para distintos asuntos y uno en La Habana se violaron todos los principios básicos de cómo negociar. No hablemos de política, hablemos de negociar cualquier cosa. Y ahora pues ni se diga, ahora ya estamos, el señor Cepeda es el negociador, es que hasta ahí ya uno está perdido. Lo segundo, ese tema de la repetición, de las falacias, de la verdad que se va, digamos, distorsionando. Entonces, por ejemplo, lo que usted también mencionaba, de que quien mencionó que la oligarquía es la que debe financiar la revolución. Pero entonces la oligarquía somos siempre, digamos, es el que esté arriba en ese momento. O sea, los oligarcas de hace 80 años o 100 años no tienen nada que ver. Yo me atrevería a decir que ninguno de este grupo de nosotros pertenece a una estirpe de oligarcas, pues. Al contrario, es Colombia de los baby boomers, una nueva Colombia de gente completamente nueva, y hablar de esa oligarquía es un absurdo. Y, por ejemplo, eso se ve inclusive en lenguaje general. Uno ve estos muchachos jóvenes hablando de la tierra que los padres o los abuelos estamos dejando. Estamos dejando la tierra amenazada por el calentamiento global o lo que sea. Pues, a ellos se les olvida que hace cuántos años el mismo Newton dijo, he logrado lo que puedo lograr porque me he parado a hombros de gigantes. Le estamos dejando la tierra que nos han dejado de hace 1000 años y miles de años atrás a nosotros, y entre todos hemos dejado lo que hay, y hemos dejado lo bueno y lo malo, que ese es el otro punto, que especialmente la izquierda, por ejemplo, quiere salud, pero se les olvida que todo el equipamiento fundamental de salud, todos los tomógrafos, los resonadores, las unidades de cuidados intensivos, todos son, primero, desarrollos fundamentalmente del capitalismo, y segundo, son desarrollos que implican minería de todas las clases, por ejemplo. O sea, una unidad de cuidados intensivos, si uno le quita los minerales, queda en nada, en cero. Y si le quita los plásticos, queda en cero. Entonces, esa falacia repetida, hace que la gente, digamos, concluya muy simplistamente esas cosas. De modo que lo de la historia me parece que es fundamental, y casualmente yo tengo entre la lista de lecturas que todavía no había hecho el hombre que amaba a los perros, pero no sabía que la motivación era la que dijo el doctor Acevedo. Ahora con mayor razón lo voy a subir en la lista para un lugar más adelantado. Gracias. No te copio. Vamos a, doctor Acevedo, ¿algún comentario con respecto a lo del doctor Germán? Un comentario que me parece fundamental, un tema que él trata en el documento que elaboró. Como le dije, pues él sugirió muchos temas. Uno de ellos muy importante es cómo Colombia no ha sido la misma siempre. Es decir, y hablar de una oligarquía de toda la vida, que incluso pues eso lo lleva a que hasta en la independencia fue la oligarquía la que nos liberó del yugo español. Es una idea muy simplista, pero obviamente muy interesada, porque son ideas muy simples que repetidas y repetidas y repetidas van quedando en la mente de la gente sencilla, del colombiano común y corriente. Así siempre es la oligarquía. Recuerden que la popularidad de Gaitán, por ejemplo, que fue uno de los hombres más carismáticos del siglo pasado, se basó en unas 3 o 4 ideas centrales. El pueblo es superior a sus dirigentes.
eh, bueno, algo así como los privilegios, la lucha contra los privilegios de la oligarquía y en fin. En una época en que, pues uno, Alberto Lleras no era un oligarca, por Dios. Carlos Lleras tampoco. Eh, mm, los gobernantes que son de una grande en nuestro país son más bien escasos. Cuando Alfonso López Pumarejo llegó al poder era un banquero fracasado. Y así uno puede decir de muchos. Realmente aquí gente muy rica es cosa de las últimas décadas, de las últimas 3 o 4 décadas. Colombia es un país que tiene una clase media ya muy poderosa. Eh, digamos, no la tenía en los años 40 ni 30, ni siquiera en los 50 tenía una clase media como la que tenemos hoy. El Frente Nacional no solamente aportó la paz al país, sino la creación de esa clase media a través de un apoyo eh, bastante fuerte, potente a la educación. Y podríamos señalar muchas otras cosas como para mostrar las diferencias, pero es que esta gente dice las barbaridades pues, que estaba comentando ahora William, eh, dice esas barbaridades que las han repetido desde la escuela a través de FECODE para poder justificar la revolución, ni más ni menos, el orden nuevo, eh, la destrucción de las instituciones. Entonces hay que desprestigiar al ejército, hay que desprestigiar la escuela, hay que desprestigiar la justicia. Yo miro con mucho cuidado cuando se habla mal de la justicia en general, de la justicia colombiana. Obviamente no es perfecta, tiene muchos problemas, pero a mí no me gusta que desprestigien a la justicia en general, como no me gusta que desprestigien en general a los empresarios, que son los que brindan empleo, los que arriesgan su dinero, los que obviamente ganan dinero, es decir, esa es la ley de la economía. Nadie invierte para hacer hostias, pues, o para sufrir. Entonces, todos esos discursos destructivos tienen la finalidad de justificar una revolución liberadora, ¿cierto? Que va a llevarnos al hombre nuevo, al hombre solidario, al hombre sin pasiones negativas, al hombre que no es egoísta, cosas pues que son muy propias del pensamiento comunista que hoy está escondido en sus términos, por conveniencia también, pero eso les aflora cada rato. El odio hacia los empresarios es parte del discurso del odio de clases, de la lucha de clases llevada al paroxismo. Eso es comunista, eso no una ideología liberal, incluso hasta la más progresista que pueda haber, no lleva las diferencias de clase a ese tipo de confrontación. Entonces, no, lo dicho por Germán me parece muy pertinente. Es algo en lo que ojalá pudiéramos, en lo que hemos perdido terreno fuertemente, ¿no? Sobre todo con estos jóvenes de ahora que no conocen la historia reciente, mucho menos la antigua, no conocen. La eliminación de la enseñanza de la historia dejó muchos vacíos y le dejó el campo abierto a ellos, que son muy hábiles con la propaganda, con el boletín, con el discurso repetitivo, etcétera, etcétera, y le echan la culpa de todo. Miren ustedes el caso de los derechos humanos. Ustedes ven que alguna organización de las clásicas de derechos humanos se haya pronunciado sobre el asesinato de este coronel Dávila. Pues que eso fue un asesinato. ¿Alguien ha dicho algo? Nada. ¿Qué pasó? Ah, claro. Ellos decían antes que el Estado era el principal violador de los derechos humanos. Hoy ya no. El Estado ya no es el principal violador de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están en el poder. Sí. Miren que Gustavo Gallón, el presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, que es la cumbre pues, de ellos en materia de promoción y defensa de los derechos humanos,
y siempre se distinguió por perseguir al ejército, a la policía y a los políticos. Hoy ha sido nombrado, pues fue nombrado ya por este gobierno como el embajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Entonces, esa organización, la Comisión Colombiana de Juristas, ya no dice nada. Y así otras, el colectivo de abogados José Alvear están buscando puestos, ¿cierto? Para seguir gobernando con las ideas de antes. Bien, doctor. Vamos a darle la palabra antes del doctor Jorge Ignacio a Marta Elena, que me parece que levantó la mano. Marta Elena, adelante. Hola, Marta Elena. Hernán. Perdón, yo no levanté la mano. Yo levanté la mano, seguro fue una equivocación. Sin embargo, hay comentarios como los de Clara López cuando deslegitima a la señora esta, a la empleada de la Sarabia. Ahí sí dice que es una sirviente y que como la palabra de una sirvienta pues se va a validar de la manera como se le validó y se le va a dar tanta importancia. O sea, son mensajes que uno dice ahora pues que estamos en todo este tema de los derechos humanos con esta gente, es absurdo y es increíble que sí, ella después se retracta y todo el cuento. Sin embargo, es el colmo que una mujer que representa a la izquierda deslegitime a alguien simplemente porque fue una supuesta, entre comillas, sirvienta, o sea, una sirvienta, y que las palabras de ella no se deben calificar como valederas. Ese es el tono de ellos. Lo mismo que la de Francia Márquez. O sea, es un tema que realmente le genera a uno indignación con todo lo recientemente sucedido, como lo del acuerdo de paz. ¿Cuál acuerdo de paz o cuál cese al fuego? Cese al fuego para ellos, pero no cese el fuego para Colombia. Van a seguir reclutando, van a seguir secuestrando, extorsionando. O sea, se le dan unas gabelas. Qué pena, yo puede que sea muy negativa. Sin embargo, y se lo digo mucho a mi esposo, este es el país en manos de Petro de la impunidad total. No hay paz total. Es legitimar todo ese estado de narcos y de guerrilleros y darle a ellos esa opción de que gobiernen. Es que ya se les cedió una parte muy importante del país al ELN. Ellos allá comandan y manejan esos territorios. Entonces, sí, verdad, es lamentable lo que uno ve. Yo es que ni siquiera escucho a Petro, como no escucho al alcalducho de acá de Medellín, porque me genera indignación sentir que deslegitiman de una manera tan descarada lo que se ha construido a través del tiempo. Eso es lo único que tengo que decir, porque si sigo, de verdad que lamento después decir tanta cosa que es mejor callar que locamente hablar. Ahora, El hombre que amaba a los perros, bellísimo libro, de Padura, vale la pena leerlo. Gracias. Qué bueno, Marta, que participaste. Adelante, doctor Jorge Ignacio, o de pronto el doctor Darío quiere comentar algo de lo de Marta Elena. Doctor Darío, ¿quiere comentar algo Bueno, de lo de entonces, Marta Elena? Perdóname, Ignacio. Darío. No, sigan ustedes, porque termino yo de pronto hablando más de la cuenta. Bueno, adelante, Jorge Ignacio. Yo quería mencionar varias cositas porque ha estado muy interesante el planteamiento. Primero, el aspecto de la verdad. ¿Qué es la verdad? No, esto es como que Cristina nos dio claro que era la verdad. Recuerden muy bien, como decía, el mundo comunista decía muy claro lo que todos los días vemos. Mienta, 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 y de tanto mentir se vuelve verdad. Pero eso tiene un poco de profundidad mayor y lo estamos viendo en el problema político de hoy.
no se conocía antes lo que era la psicología de masas. Eso fue un tema que dejó muy claro Carlos Marx en su tratado y que también Freud, como psicólogo, explica demasiado bien. El ser humano, que es razón, sentimientos, voluntad y libertad, obviamente no siempre actúa en la razón. Y si se toca la parte emotiva, es muy posible cambiarle sus conceptos razonables. Eso los psicólogos lo llaman el hacer el transporte ideológico inadvertido que se hace desde el punto de vista de las masas. Explico con un ejemplo y me van a perdonar que sea un poco ya gráfico en un hecho histórico. En la Universidad de Antioquia se produce una huelga por razón de una cuestión académica. Finalmente la Plaza Camilo Torres está absolutamente llena de los estudiantes y quien estaba en ese momento, llamado militar, no sigo diciendo el nombre, exhorta a los estudiantes para que salgan a la calle Barranquilla a quemar cabos. Ahí suceden dos hechos muy graves. Primero, en medio del forcejeo que le iban a quemar el bus a un chofer, se baja con su única herramienta que era la llave de pernos y al defender su bus, en medio de la refriega lo mataron. Ese señor era el dueño del bus, era padre de 5 hijos, de los cuales 3 estudiaban en la Universidad de Antioquia. Ahí también había una pequeña panel que venían unas monjas, ellas cuando le echaron candela se bajaron, pero había una que era inválida y se achicharró dentro del carro, tal vez ustedes se acuerdan. Hagamos esta reflexión, cualquiera de esos estudiantes, si se le hubiera preguntado, vamos a la calle Barranquilla a matar a un chofer y a matar a una monja, no lo habrían hecho. Pero ya movidos por la psicología de masas, ellos perdieron el control personal, salieron a hacer ese vandalismo y ahí los resultados. Esto de la psicología de masas es lo que con tanta habilidad se maneja, porque con el transporte ideológico inadvertido empiezan a meternos mentiras ansiosas y van cambiando la mente de la gente. Eso es lo que ha pasado con los jóvenes. ¿Quién va a negar, y no estoy haciendo política, que Álvaro Uribe Vélez transformó este país y nos sacó de una de las peores crisis que había desde el punto de vista de orden público y económico y social? Y ahora es un asesino. Y ahora está juzgado. Y la mayoría de los jóvenes, si usted le pregunta, dice que el doctor Álvaro Uribe era un paramilitar y era un asesino. Le metieron eso en la cabeza a los jóvenes. Eso es la psicología de masas. Manejando eso, que lo manejan con grande habilidad. En las universidades, ahora que mencionaban a FECODE, desde la primera edad están metiéndole eso a los niños en la cabeza y están transformando a la sociedad desde el punto de vista de cambiar la verdad por la mentira y obviamente con sus intereses. Una cosa muy grave dentro del plan que reclamamos aquí que la ministra es definitivamente destruir las instituciones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ustedes observen, les perdona que quiero hacer una aclaración, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las fuerzas militares? Decapitaron a la mayoría de las fuerzas militares porque era una amenaza en alguna forma, gravísima. Ahora, si yo les recomiendo, ya que estamos recomendando los libros, que estoy terminando, el honor del deber cumplido del general Eduardo Zapatero Altamirano. Ahí no solamente tiene historia para conocer bien lo que es un soldado, su formación, sino tiene una bella historia, bella digo yo por lo fidedigna de lo que ha pasado en la historia nacional. Un hombre que tuvo los pantalones para decirle, no me someto a un presidente que venga a vivir. Ignacio, perdóname, te interrumpo un momentico. Perdóname dos cositas. Eso de la oligarquía lo maneja muy bien, porque es que los oligarcas son ellos. ¿Quiénes son los ricos hoy en Cuba? ¿Quiénes son los ricos en Venezuela? Y otro aspecto, ¿qué es lo que está buscando Petro? Ser una figura internacional, por eso anda con el orden climático, con un montón de situaciones, para poder interpretar su fortaleza y su actitud. Ignacio, perdóname un segundito que te doy la palabra enseguida porque el doctor William se tiene que retirar porque tiene una reunión enseguida y queremos oír el aporte de él en este momento. Adelante, doctor William. Listo. Gracias, señor. Muy brevemente. No, para simplemente agregar otra consideración que con una parte anecdótica. Todos recordamos, yo creo que a todos nos tocó, que en los pueblos había 3 figuras que eran los patrones de comportamiento, la guía del pueblo, que eran el cura,
el juez y el maestro, y el maestro y el médico. Pero eran tres referentes, pero referentes por su entidad moral y por entidad personal. Lo que bien se decía que ha sido un plan, lo señalaba el doctor Jorge Ignacio, de minar esas tres figuras, porque sabemos los maestros quedaron en manos de FECODE con un discurso clasista, de odio, de clases, un discurso destructivo, a pesar de sus múltiples gabelas económicas. En el caso del juez, la justicia en que ha quedado, igualmente, en manos de muchos personajes con unos antecedentes siniestros. No se puede generalizar, porque aún hay jueces buenos y respetables y profesionales, pero hay una gran mayoría que han perdido esa entidad moral. Y en el caso de la Iglesia, lo mismo. Ha pasado una pauperización en la calidad de los sacerdotes, que yo cito una anécdota. Cuando yo trabajaba en la universidad, en la Bolivariana, los peores ICFES que había eran los de teología. Es decir, a teología no entraban personajes que tuvieran una preparación, un interés, sino que entraba lo más malito de los bachilleres. De manera que eso nos ha pasado y eso indudablemente se convierte en un paradigma ético muy grave para la sociedad. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Jorge Ignacio, continúe entonces usted. No, pues importantísimo lo que dice el doctor William, porque ese era un punto que evidentemente de toda esta concatenación llegamos ahí. Toda esta falacia del manejo de la psicología de masas, del cambio de la mentalidad de las personas, lo que lleva es a tumbar los valores, la ética y la moral, que ahora yo creo pues, que Hernán nos puede hacer un buen resumen, que es la gran fortaleza que nos ha enseñado siempre. Entonces, ¿qué pasa hoy en la educación de los niños? Evidentemente le sacaron los valores, ya no se enseña ética, ya no se enseña moral, se enseña que se rebelen contra los padres, no se enseña cívica. Si uno no quiere a su país, no le enseñan a querer su país, no se enseña historia, porque les interesa crear una historia que le concedía, ahora el doctor Darío directamente mencionaba eso. Entonces hay toda una premonición para poder cambiar la mentalidad y ellos saben que el tiempo es a favor de ellos. No solamente lo que ha pasado en las universidades públicas, es lo que se está haciendo en este momento, transmitiendo todo este odio de clases y el hecho de enfrentar la parte revolucionaria. Tengo que decir que yo que fui en la Facultad de Minas, que era anexa a la Universidad Nacional, perdónenme que use esa palabra, me quedé escandalizado en el programa de Yamil en esta semana, que entrevistaron al rector de la Universidad Nacional, el vicerrector de la Universidad Nacional, quien decía que había que llevar dentro del acuerdo del ELN la inviolabilidad de la universidad por parte de la fuerza pública y que ellos se encargaban de poner el orden dentro de la universidad. Eso todo a raíz de lo que la alcaldesa de Bogotá dijo, que el ejército la policía tomara, la universidad, porque acababan de asesinar a un policía. Recuerden, ese policía con la papabomba que le echaron, le volaron pues toda la parte derecha de la mandíbula y después falleció. ¿Quién ha hecho algún homenaje a ese policía? Ninguno. Y eso es un asesinato directo venido del fondo de la universidad. Entonces los vándalos tienen derecho a estar en la universidad. Decía este señor que no, que eso no eran estudiantes, que lo que pasa es que la universidad era tan grande y ellos llegaban, se encapuchaban y se ponían al lado de la verja, pero que no eran los estudiantes. Entonces, ¿quién va a poner orden? Y que la universidad pública no solamente se va a cambiar la mentalidad de los futuros profesionales, sino que también ya es un artífice de la violencia contra la población civil también, porque no son solamente los policías los que son. Ya no hay nada más infame, y ustedes lo ven en los noticiarios de televisión. Cuando hacen cualquier paro de esos, ¿quiénes son los que sufren? Todas esas personas que les toca caminar kilómetros porque se paga el transporte público, sobre todo normalmente en Bogotá. Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos? Tienen el derecho de los vándalos, el derecho entonces de la protesta pública es el primordial y el bien común no cuenta. Entonces, eso es una cosa que hay que preguntar, qué es lo que estamos haciendo y tergiversando las cosas. Y que el propio presidente de la República salga a defender a esos asesinos de la primera línea, que da uno estupefacto y sigue insistiendo, lo dijo también en La Habana,
Esos muchachos buena gente, el cual uno, malévolamente un policía le disparó al ojo y que se quedó ciego. Y empieza a traer eso hasta la parte internacional para desacreditar no solamente las fuerzas militares, sino Colombia y a la policía. Está desacreditándose al país, porque esa presentación del presidente fue inicio. Y aquí sigue no podemos seguir tolerando. Pero había mencionado yo dos cositas también rápido para no dejar tan largo. El problema de la oligarquía. Qué cosa tan rica es desbancar a los otros para montarse uno. Ustedes mismos han visto en las cifras internacionales cuál es la fortuna que tiene la hija de Chávez, cuál es la fortuna que tiene Díaz Canel de Cuba, cuál es la fortuna que entonces van amalgamando la que tiene el bárbaro este de Nicaragua. Ellos son los que se enriquecen la política del pueblo. Acuérdense lo que Lenin dijo una vez tan claramente, cuando le dijeron que cómo hacía para manejar todas esas masas, es muy sencillo, tráigame una gallina, tal vez usted no lo dice. Cogió a la gallina y la desplumó pluma por pluma, y los agarridos más horribles de esa pobre gallina. Después él empezó a darle comida y la gallina lo buscaba. Dijo, eso es lo que hay que hacer con el pueblo. Hay que ponerlo a aguantar hambre, a sufrir, para que después busquen al Estado, porque el Estado va a ser su seguridad. Y eso es lo que están haciendo. Y si vemos las reformas que está planteando el actual gobierno, son exactamente eso. Ahora hablaban con mucha claridad y me pareció excelente esa presentación. Cómo se quiere destruir no solamente la historia, sino todo lo que se ha construido en el sector privado, en la salud, en la educación especialmente privada. Se ha construido algo demasiado importante. Entonces hay que derrumbar eso para llegar a este cambio. No hay cambio. Entonces hay una tergiversación muy grave y yo pues le agradezco mucho a Hernán y a Darío que hubieran propiciado este foro, porque es que esto hay que seguirlo haciendo. Yo en cuanta oportunidad tengo también actúo, porque no nos podemos quedar callados. Y yo sé que la gota también va a taladrar la piedra. Están cometiendo tantos errores, ya ustedes han visto en las encuestas cómo ha ido perdiendo fuerza el gobierno por todas sus variedades, sus mentiras y sus contradicciones. Pero en un momento dado, la gente que tenga el poder va a tener que reaccionar al país. Yo soy un hombre de fe y le estoy pidiendo mucho al Señor que no se olvide mejor. Y me perdona que lo digo, pero lo estoy chantajeando un poquito, porque lo que le pida por intervenir de su santa madre no lo puedo negar. Entonces necesitamos que aquí definitivamente estos bárbaros que están dirigiendo a Colombia dejen el camino para que verdaderamente sigamos un camino que sea de bienestar, de paz, de tranquilidad, de libertad para Colombia, que es lo que nos merece. Muchas gracias. Doctor Darío, adelante. No, yo quisiera volver al tema de la sesión que hubo, la ceremonia que hubo en La Habana, porque me parece que hay dos cosas que no sé si todo el mundo se las pille, como se dice por ahí. Es que el discurso del presidente fue un discurso entre camaradas. O sea, como alguien decía ahora, ¿qué fue lo que negoció y desde dónde negoció Petro? Defendió el Estado colombiano. ¿Cómo iba a defender Petro un Estado que él ha odiado toda la vida? Un sistema que él ha desconocido, una democracia en la que no ha creído nunca, y unas instituciones que nunca ha apreciado. Por eso acabaron con la Corte Suprema de Justicia en la toma. Entonces, él hablaba y recordaba cosas del ELN y recordaba cosas del M-19. O sea, esa es la historia que ellos quieren contar a los jóvenes o están contando ya. Y él está buscando un acercamiento para convertirse en el jefe de todos los grupos armados irregulares del país, ni más ni menos. Ahora bien, ese hablar entre camaradas también tiene el problema de que las concesiones no tienen respuesta positiva hacia nosotros, hacia el país, hacia la fuerza pública. Porque él anuncia ahí que la negociación va a terminar definitivamente en mayo del año 2025. O sea, ya le puso fecha al término del conflicto con el ELN. Lo que hay de por medio es eso que ellos llaman la democracia popular,
el levantamiento de los barrios, de las comunas, las asambleas permanentes, es que es un estado permanente de cuidar y de hacer la revolución. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a pasar algo como lo que sucedió en la zona del Caguán, que ustedes recuerdan. En esa zona el ejército no podía entrar, mientras la guerrilla combatía por fuera, el ejército no podía entrar ni siquiera a esa zona ni a tomar agua siquiera. Entonces lo que hizo la guerrilla fue fortalecerse y incrementar su poderío para pedir más de lo que el Estado les estaba ofreciendo. Eso es lo que está pasando, eso es lo que va a pasar. Entonces creo yo, un ejército debilitado, desmoralizado, que no va a poder combatir. De hecho, pues está en este momento es un ejército decapitado por llamado a desmovilización de más de 60 generales, ¿no? Entonces, muy difícil la cosa. Yo no creo que Petro sea el hombre que se asuste con... Pues, así que poco a poco, porque mírenlo ustedes que a cada escándalo que se le denuncia, él va haciendo montajes y montajes con los cuales le va echando tierrita a lo que ha ido sucediendo, a todos los errores y todas las metidas de pata, los malos nombramientos que él ha hecho. Es un tema muy difícil. Nosotros no la tenemos fácil. Pues primero, no somos golpistas. Segundo, las elecciones para cambiar el presidente de la República son dentro de 3 años. En 3 años el daño que puede hacer este hombre es mayúsculo. Ahora, yo creo que hay cosas que hacer, obvio. Primero, en las elecciones regionales, recuperar el poder de las principales ciudades que están en manos de ellos, Cali, Bogotá, Medellín, por nombrar solo algunas, y las gobernaciones también que estén en manos de ellos, como la gobernación del Magdalena, por ejemplo, no sé qué otra por ahí. En todo caso, dar un golpe de opinión muy fuerte ahí, de advertencia, y mientras tanto las movilizaciones. La convocatoria que están haciendo para el próximo martes, ojalá sea multitudinaria. Tiene que ser multitudinaria, porque a ellos sí les asusta eso. Es decir, que por ejemplo, nosotros logremos una movilización 10 veces superior a la que él tuvo la semana pasada. Eso los va a preocupar, los va a preocupar. Viene después la movilización del 19 de julio, que es la nueva movilización de la reserva activa. Van a tener otra vez una movilización en la Plaza de Bolívar. Todo eso con las consignas de evitar que este hombre imponga esos proyectos tan onerosos que tiene hoy por hoy en el Congreso de la República. Entonces pienso que pues nosotros somos académicos o empresarios, no tenemos mucha capacidad de convocatoria, pero si al menos conversamos con nuestros vecinos, con nuestros familiares más cercanos y salir acompañados. Hay algo muy importante a diferencia de Venezuela. En Venezuela Chávez se ganó el ejército y la policía rápidamente. Entonces cuando la gente pacíficamente salía era reprimida. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que nosotros siempre hemos sido amigos de la policía y de nuestros soldados. Entonces no nos van a hacer nada. No, nosotros no vamos a marchar contra ellos. Vamos a marchar es contra este gobierno, contra este presidente. Bien, doctor. La señora Olga Lucía Medina tiene algo para quiero complementarlo a Darío porque ese punto es importantísimo. Perdóname, ¿Cuál ha sido lo que ha querido Petro? Perdóname, Ignacio. La señora Olga Lucía Medina quiere participar. Olga Lucía. Adelante, Olga Lucía. Bien, Ignacio, perdóname, démosle la palabra primero a Germán y luego a ti. Germán, adelante.
Ok, muchas gracias. Me parece muy importante estas últimas intervenciones porque van llevando a acciones de diverso tipo. Por ejemplo, fundamentales me parecen las invitaciones o subrayar la invitación a la manifestación del 22 de junio y la siguiente de las reservas. De modo que eso entra a, a hacer algo en lo cual hemos perdido realmente, que es en la comunicación. Estos señores nos han ganado de mano en todo lo que contaba ahora, pues, William, de socavar las instituciones básicas, tomarse la educación de la universidad pública desde hace 50 años, se la tomaron. Hace 50 años era imposible participar en una asamblea estudiantil si uno no estaba alineado con ellos. Pero ahora el gran reto es cómo, cómo contrarrestar ese mensaje mentiroso, esas falacias permanentes con distintos temas de comunicación, unos de fondo, documentos, artículos, pero también entrar en la cosa más efectiva o más efectista, digamos, de frases y de rescatar mensajes centrales. Por ejemplo, en lo de esta negociación o esta presentación de la Habana, a uno le sorprende que no he leído suficiente, pero es que debería tener un rechazo total ese cese bilateral, porque es que no tiene sentido, porque lo que hace, además con las salvedades que hace el señor Beltrán, es asegurar que vamos por un camino peor que el de La Habana. Y ya en La Habana yo había dicho siempre, Sergio Jaramillo era un tipo que había declarado más de una vez que la situación actual de Colombia se debía al sistema, al sistema. Entonces, este señor era supuestamente representante del sistema. Entonces ahora nosotros tenemos allá una negociación en que los representantes del sistema son Petro, Cepeda y otros. Pues, o sea, es un suicidio total a donde nos están llevando y no lo estamos destacando suficientemente. De modo que a mí me parece importante tratar de concluir, de ir sacando, yo espero que de esta reunión también salgan varias frases de esas varias líneas de acción, como esa de ser mucho más contundentes en llamar la atención sobre lo que está pasando en la nueva negociación de La Habana, que se está cumpliendo todos los peores ejemplos del sitio, quiénes negocian, cómo negocian, con qué límites negocian, quiénes son los garantes, ¿cómo les parece? Los garantes de la negociación anterior eran Venezuela y Cuba y Noruega, pero Venezuela y Cuba eran los garantes. Eso es absurdo. De modo que me parece muy importante ir concluyendo por esos lados como acciones que además, por otro lado, yo creo que las debemos mover todos, es cómo hacer, por ejemplo, para que una manifestación como la del 22 tenga elementos nuevos de comunicación, de, digamos, de decir cosas en pancartas o de distinta manera, y también ir pensando en diferentes maneras de hacer esa manifestación pública, porque a veces esa manifestación tranquila, pues, y pacífica, que es la que nosotros sabemos hacer y podemos hacer, pues, de todas maneras se alcanza como a minimizar. Pero efectivamente, si logramos que haya una movilización como la que se merece, y espero que con esta difusión que está teniendo y que debemos reforzar, logremos que esa manifestación sea lo que tiene que ser, pues un grito verdadero de Colombia masiva, explicando que somos la mayoría y volviendo a recordar eso, que ellos parece que lo están pasando por alto. Bien, doctor Germán. Adelante, doctor Darío. No, pues yo creo que hemos tenido una charla muy productiva, pues como con la exposición de puntos de vista, de pensamientos, de reflexiones,
de todas maneras son un alimento para soportar lo que está sucediendo y reaccionar. Hay que reaccionar cada quien desde sus posibilidades. Estamos esperando que nuestros dirigentes políticos sean capaces de construir un consenso a futuro para salvar este país. Ese es el desafío. Yo he hecho llegar esa voz de la necesidad de una unión desde arriba, porque es que las cosas desde abajo se vuelven muy espontáneas y no necesariamente concluyen bien. Tiene que haber una dirección, tiene que haber una disciplina, unos lineamientos, unas ideas centrales, unos objetivos para cada momento. Y eso, pues, eso lo hacen nuestros representantes, nuestros dirigentes, que pueden estar en todos los partidos democráticos. Hoy es imprescindible que lleguemos a eso, pero la mayoría están empeñados en que primero hay que sortear este reto de las elecciones regionales. ¿Pues? Entonces tendrá que venir después de eso un balance en enero del año entrante para ver hasta dónde podemos llegar y si hemos logrado cosechar el descontento de la gente con este gobierno. Y mientras tanto, de aquí a allá, pues participar masivamente en el proceso, en las campañas que se van a hacer con uno u otro candidato. Fundamental que el propósito sea el de recuperar ciudades claves, el de recuperar gobernaciones claves para evitar que esto se vaya tornando de un solo color. Es grave, ¿no? Entonces eso, no todo pues tiene que ser pensado como que hay que sacar el fusil, la piedra, la lata, en fin, el bloqueo, no, son cosas que vamos a ir construyendo y dando señales de que estamos vivos, estamos avisados, que no tragamos cuento. Y yo creo que ya es mucha la gente que le hemos ganado y que le hemos quitado a este gobierno. Mucha la gente. Con la ayuda del propio gobierno por sus medidas de paz. Entonces, y hay que continuar con las movilizaciones, obviamente. Hay unos muchachos ahí muy buenos para hacer también la propaganda desde el lado nuestro. Jorge Ignacio, adelante. Gracias, Hernán. A ver, yo quería referirme al mismo punto. Primero, pues observemos las amenazas permanentes de Petro, que si no le aprueban las reformas o que si la fiscalía actúa de determinada manera, pues va a sacar el pueblo a las calles. Y eso pues realmente, si es con ese sentido, sería muy grave. Pero precisamente hay que mirar, como se dice militarmente, qué es lo que hace el enemigo muchas veces para actuar, siempre y cuando no se viole la verdad, ni se violen las buenas costumbres, ni se viole la ética, pues son cosas para aprender. Definitivamente el sacar la gente a la calle, no hacer violencia, sino hacerse sentir es clave. Por lo tanto hay que participar en todas estas manifestaciones de ir. Demasiado importante y obviamente buscar la manera de mentir constantemente al presidente. Miren, por ejemplo, usted, algo que hay que reconocer maravilloso, que no es la operación Esperanza, sino la operación Milagro. Estos niños hayan sido recuperados. ¿Qué es lo que dijo el presidente y lo que dijo el ministro de Defensa y todo? Que fueron los indígenas y minimizan la fuerza militar. Eso lo hizo la fuerza militar, lo que llevaron con los indígenas para que los acompañaran con el idioma, porque esos niños normalmente no hablan español, sino que hablan ese dialecto, pero la operación la hicieron todos ellos. Yo personalmente conozco, porque he trabajado con él, el general Pedro Arnulfo Sánchez, que es de la Fuerza Aérea, un hombre tan valioso que en este momento está manejando el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que normalmente lo hace el Ejército, lo está manejando un oficial de la Fuerza Aérea de las calidades de él. Esto lo hicieron bien, las fuerzas militares,
y no vengan a evitarla. Entonces hay que empezar a contradecir todo eso. Ahora, fíjense el daño para la salud. Entonces, todos nosotros tenemos contacto con médicos, con enfermeras, con esto, bueno, hay que darle manivela, perdón que dice esa palabra, a las personas que están en la salud para que ellos tengan claro por qué se deben oponer. Igualmente, ¿qué va a pasar con las pensiones? Los que hemos estado en los fondos privados. Hombre, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? Eso va a acabar con el empleo. Esto hay que hacerle propaganda, obviamente, no solamente en las manifestaciones, sino también por los medios sociales. Y obviamente, como lo decía muy bien el doctor Darío, hombre, uno debe sorprenderse, alrededor de uno hay 15, 20, 30 personas. Cada uno de esos le llega a otro. Pero definitivamente aclarar. Ahora, hay que pedirle que dejen esa tontería todos estos dirigentes, tanto del sector salud como del sector privado, de negociar, para negociar la reforma en el Congreso, y ahí es donde le están metiendo la mano a la boca. O se acepta o no se acepta, porque detrás de eso hay es una intención absolutamente destructiva. No es el hecho de una cláusula o de otra. Hay que oponer. Y hay que hacer reuniones. Estuve en una reunión la semana pasada del Comité Integral de Antioquia con los parlamentarios antioqueños. A mi juicio fue una reunión supremamente valiosa, porque todos expresaron muy claramente en su preocupación y solución que tiene que tener el Congreso. A excepción, obviamente, de Isabel Zuleta, que ya sabemos quién es. Y obviamente despotricó contra los oligarquías, entonces que ya vamos a oír. Entonces hay que llegar también a estos que tienen el poder. Y ojalá parar esa reforma en el Congreso, porque eso sería un golpe bien dado al gobierno. Salir a las manifestaciones, total. No solamente estas dos, sino hacer bastante. Porque es que ese elemento sí domina. Fíjense la que hicieron los oficiales retirados, a Petro, cómo le dio de duro. Los comentarios de la revista Semana, por eso lo mencioné expresamente en Cuba. Y Semana está haciendo una labor espectacular. Además que está aumentando su gente impresionante. Entonces, estos medios de comunicación también hay que convencerlos que tienen un papel muy importante y no ser tan consecuentes o conciliadores con el gobierno. Esto no se trata de negociar. Es que nos están planteando es todo un futuro y tenemos que actuar contundentemente, no transigir y dejar esa tontería de estar pensando que conciliar va a ser la salvación para Colombia. Gracias, doctor Ignacio. Voy a leer unos chats que han llegado. Rodrigo Botero Arango, magnífico poder participar de esta tertulia con gente tan valiosa. Debo desconectarme porque tengo otra reunión. Mil gracias y ratifico mi afectuoso saludo. Hasta la próxima. Martelena Acosta, Hernán, debo retirarme. Gracias por esta convocatoria muy valiosa, la intervención y mensajes de Darío Acevedo y los demás participantes. Ojalá poder acceder al documento del que habló Germán Botero, que presentó Darío Acevedo en una charla reciente. Gracias de todo corazón y a salir a la marcha la semana próxima. Un gran abrazo. Darío Acevedo Carmona, aprovecho este espacio con el debido respeto para invitarlos a visitar mi blog ventanaabierta.blogspirit.com ventanaabierta.blogspirit.com. Darío Acevedo Cardona. Allí encontrarán muchos artículos sobre coyuntura e historia de mi auditoría. Eso lo pueden ver entonces en el chat. Y para ir cerrando la reunión, vamos a invitar a una persona que ha permanecido muy callada, pero que es un gran amigo nuestro desde España y que valdría la pena que nos diera su opinión desde la vista que él tiene tanto de España como de Colombia. Adelante, Augusto. Hola, buenas noches. Bueno, la verdad, yo venía un poco, yo había preparado un poco la reunión porque probablemente equivocado, creía que íbamos a hablar del proceso de paz y me interesaba mucho el proceso de paz en Colombia. Y entonces me había dedicado 2 o 3 días, tampoco mucho, no había tenido tiempo,
para ver para hablar sobre el proceso de paz, ¿no? Que me parece muy interesante porque aquí lo hemos vivido con otro problema similar de ETA, y que hacía un mes que había estado precisamente con un miembro de ETA hablando para una entrevista y demás, intentando comprender el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, lo que he notado de alguna forma es que ha sido una discusión de una preocupación política actual en Colombia. La discusión ha sido eso, ¿no? Y yo no suelo hablar, no me gusta hablar de otro país, primero, no es el mío y tienes que mantener un enorme respeto por el otro país. Y segundo, que no se conoce. Pero así por encima, yo les diré que mucho de lo que he escuchado aquí, lo escucho aquí, es la misma historia, ¿no? Quiere decir que todos los países se repiten y, bueno, de alguna forma no hay sociedades distintas. Y lo que les diría es que la democracia, o sea, hay que confiar en la democracia. Si uno confía verdaderamente en la democracia corrige todo. Y que siempre hay que respetar al otro lado. Es decir, cuando otro lado gana, hay que esperar a otras votaciones, eso es mi consejo. Y cuando se le gana en otras votaciones, se cambia. Porque de otra forma es que la democracia no está funcionando. Y yo les digo que yo no voto. Yo ahora mismo no voto en España. Y luego me han interesado muchísimos comentarios que he oído, que ha sido una lástima desde mi punto de vista, ¿no? Que no entro tanto en la política colombiana, como por ejemplo el papel de la Iglesia, el papel del poder de la Iglesia, que he oído en Colombia. Aquí ha sucedido exactamente lo mismo, quizás sea un tema interesante para tratar. La violencia es otro tema muy interesante para tratar. Y luego se han tocado temas que son universales, ¿no? He oído también por ahí el tema de la globalización, el tema de la ecología y demás. Yo les diré que aquí, cuando ha estado Petro, el discurso de Petro no es el mismo que el que hace en Colombia. O sea, aquí el discurso de Petro ha sido el de la ecología, el de la globalización. Este es el discurso de Petro para Europa. Y entonces aquí está visto por una persona de izquierdas, pero dentro del sistema, completamente. Ese es el discurso que hace aquí. No sé si sea verdadero o falso, no lo sé. Probablemente sea el distinto de Colombia, probablemente haya otras historias, pero el discurso es, hasta tal punto les diré eso, que yo hablando con una persona muy de izquierdas colombiana, una chica, le diré, bueno, para mí Petro es una persona más del sistema, está ahí puesto por el sistema. Esa es mi sensación sobre Petro. Entonces, para mí, bueno, esperen a las elecciones, ahora son municipales, he escuchado, ¿no? Dentro de 3 meses, y ahí es el barómetro. Porque siempre, lo que está claro es que Colombia está dividida en dos, como España está dividida en dos, como Francia está dividida en dos, y de alguna forma hay que aceptarlo si se cree en la democracia. Entonces, esperen es el consejo, ¿no? Las municipales aquí han cambiado, siempre va a haber un péndulo y siempre va a cambiar, o sea, no pasa nada. Si una democracia funciona bien, no pasa nada. Eso es mi consejo y lo que he oído, pero yo no me meto mucho en la política de otro país. Nada, mucho no, nada. Augusto, ¿y qué tenía sobre la reflexión del proceso de paz? No, es que yo voy a intentar, porque, por ejemplo, a mí me interesaba que lo ha hablado el doctor Acevedo, ¿no? El origen. Yo estaba leyendo sobre el origen del problema de la guerrilla, ¿no? Y no sé si será cierto o no. He buscado lo que dice Google. Es un origen social, político, por un lado, de un país dividido, liberal y conservador, que hacía guerras civiles, con una influencia revolucionaria en una época de los años 60 o algo así, que fundamentalmente es cubana, que un poco fue un revolcón no solo para Latinoamérica, pero especialmente para Latinoamérica en cuanto a la guerrilla, y luego de alguna forma fue evolucionando como todos los procesos de violencia, mezclados con la droga, la financiación y demás. Y sí, he tenido la sorpresa cuando el otro día hablaba el doctor Alfredo, un tema de discusión interesante, ¿no? Porque esta comisión, sorpresa mía, es que era una parte del Estado colombiano independiente, no sé exactamente cómo es, 11 miembros leí, entre este sacerdote se llama Rus, pero era parte del Estado. Entonces, es sorprendente las contradicciones, ¿no? Que el propio Estado reconozca de alguna forma sus errores.
es sorprendente, pero a la vez es bello, y eso es lo que ustedes tienen que tomar en consideración. Es decir, o dicho de otra forma, cuando se llega al acuerdo entre todas las partes de que vamos a hacer un informe, pues el informe hay que aceptarlo porque es el propio Estado el que lo ha hecho. Es una cosa verdaderamente asombrosa, ¿no? Y otra cosa que les digo para meditar, porque es el mismo problema que tenemos aquí, ¿eh? Por ejemplo, un problema gravísimo es el de las víctimas. Las víctimas por todas partes porque es un problema sin solución. Es decir, ¿qué otro camino hay? Que estoy hablando con el miembro de ETA, ¿qué otro camino habría para solucionar un problema como el de la violencia allí? ¿Qué otro problema hay? ¿Qué otra forma hay que hacer? Porque es el mismo camino que aquí, ¿eh? Y los mismos problemas están latentes aquí exactamente igual. Quiero decir, no hay solución. No hay solución. Entonces, bueno, de alguna forma, esa es mi visión, ¿no? Hacia un proceso de paz, que no hay otra forma de hacerlo, que las víctimas siempre lo van a pasar mal, siempre lo van a sufrir. Y otro tema también interesante, que Germán, en sus notas, un poco hablaba el problema de los paramilitares del propio Estado, la violencia del propio Estado, que aquí también se dio. Aquí hubo una guerra llamada guerra sucia, de los GAL y demás, y que ha sido un desastre a largo plazo. No sé si lo digo. O sea, el Estado, si se quiere conservar, debe siempre estar fuera de todo de violencia paramilitar y demás, siempre. Al final, si no, es un problema. Son mis comentarios. Pero más que nada, pues recomendarles que creer en la democracia. Esa es mi opinión. Porque la democracia, si funciona bien, va corrigiendo todo. Va cambiando, es un péndulo, para eso está. Pero eso es así. Esos son mis comentarios desde fuera. Pero no quiero meterme porque no es justo ni los conozco ustedes. O sea, Colombia, ¿no? Los problemas de fondo actuales, yo lo entiendo. No los comento yo ya ni aquí porque los entiendo como para meterme en otro país. Así que son muy genéricos. Gracias, Augusto. Adelante, Germán. Gracias. No, primero que todo, yo siempre digo que el doctor Augusto nos impresiona que está de madrugada interesado en Colombia y eso se lo agradecemos y si en política un político no podría tal vez opinar sobre otro país, aquí es bienvenida la opinión que nos ayude a clarificar. Un punto importante es que aquí todos y un porcentaje enorme de la población colombiana siempre ha respetado la democracia. Lo que nos tiene desde hace varios años en ascuas es que este señor, como se lo dijeron varias veces en la campaña, en los debates, es el único presidente, y tú ya ves que nosotros aquí somos más o menos crecidos, un poco de años, es el único presidente que le han preguntado repetidamente dos cosas. Uno, usted va a expropiar, usted va a desconocer la propiedad privada. Y dos, usted va a entregar el gobierno. Usted va a entregar el gobierno. Eso nunca a ningún candidato a la presidencia de Colombia se lo habían preguntado. Eso es un síntoma. Y lo que vamos viendo, y no quisiera caer en una paranoia que creo que yo la tengo, es un guión completamente seguido por este señor que es muy parecido a lo de Venezuela, a lo de Nicaragua, pero con unos agravantes enormes. Y el más enorme de todos es que este señor hoy tiene varios ejércitos ya alineados, o sea, tiene las guerrillas, el mismo ELN con el cual está negociando, ya lo apoya. El Partido Comunista que dirige es afín a las FARC, que como sabes ya que las disidencias de las FARC son casi tan grandes como lo que eran las FARC antes, lo apoya. Fuera de eso tiene una cosa que le ha dado por organizar, que son unas guardias campesinas, que son miles de campesinos que salen a bloquear vías, que salen a hacer una demostración de fuerza en la misma plaza de Bogotá. O sea, 300 o 400 indígenas armados que salen a decir, bueno, aquí estamos, a ver quién. O sea, tiene este señor ya esos ejércitos, aparte de que
aunque todavía yo le doy también la razón a Darío en eso de que tenemos un ejército que en sus reservas y en un núcleo importante del ejército está con la población y ha estado siempre, pero que estos señores tienen ya la fórmula que este señor está aplicando de una manera exagerada, porque todos sabíamos que lo primero que iba a hacer era a llamar a calificar servicios, o sea, a destituir 10 generales, pero es que ha destituido 50. Entonces, el señor ya, la señora de la policía, el nuevo comandante es un tipo que sabe que le debe el puesto a él, no le debe el puesto a la carrera, y empieza a tener eso. Entonces, él tiene unos elementos de control y de dominio muy preocupantes. Y ese darle un compás de espera y un compás de espera y un compás de espera nos va a llevar a la situación en la cual va a ser irreversible. Pero ahí vuelvo a un punto muy importante que tú dijiste, y todos. El tema que nos tiene que unir, yo ya lo dije la vez pasada, pero es a todos. El tema que nos tiene que unir es la democracia, que respeta las libertades y que respeta el sistema de libre empresa y tal. No nos podemos dividir por temas religiosos, por temas de que nos gusta tal o no. Este candidato es un tipo que respeta la democracia, sí o no. Sí, voy con él. No me importa si en algunos aspectos difiero de él. Y eso, ahí tomo un punto que también hay que subrayar de lo que dijo Darío ahora, que es esas generalizaciones. Criticar, renegar, es un vicio mundial. En todos los países del mundo reniegan de los políticos, pero los políticos son los que toman las decisiones. Y nosotros hemos caído en un error que alguien, uno debe contar las peleas que gana, las que pierde, que la cuenten porque se lo ganaron a uno. Pero nosotros nos da por renegar de la justicia, renegar de los políticos, renegar de las instituciones. Y entonces ese mismo discurso, que lo dice cualquier colombiano, pues el señor Petro lo tomó de una manera contundente y no fue capaz de reconocer siquiera nunca, a preguntas que le hicieron sobre el tema venezolano, por ejemplo, él siempre salía por las ramas. ¿Usted qué opina de Venezuela? La justicia. Y yo, bueno, pues que en Colombia la justicia tampoco es que no hay que. ¿Y a usted cómo le parece? Todo lo llevaba a ese mismo punto. De modo que el punto clave aquí es que la democracia es lo que nos tiene que unir a todos y tenemos que estar dispuestos a apoyar de manera clara a cualquier candidato que cumpla estos protocolos. Eso estamos de acuerdo completamente. Y no solo eso, digo que cualquier democracia es un punto más peligroso. Es decir, el individuo, que no sé si, no digo en Colombia porque no, el individuo que en un cierto momento pierde la democracia acaba con la democracia. Entonces ha vivido montones de situaciones. Está ocurriendo también en todo el mundo. Que aquí nos está pasando exactamente igual. Aquí hay determinada gente que está clara si está dentro del sistema o fuera del sistema, o está acabando con el sistema. Pero eso está pasando también en Italia, exactamente la misma cosa. Uno por lo otro. Pero estamos de acuerdo que es un punto clave. Ahora bien, la duda, porque no hay 100% de seguridad, es qué pasa si verdaderamente la gente, ahora vienen las elecciones municipales y luego las generales en Colombia hablo, y en vez de sacar un 50%, saca un 70%. Con Alemania nazi. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la razón? Y eso es a lo que yo me refiero. Hay que confiar de alguna forma en la democracia. Y confiar en la democracia significa confiar en las instituciones. El problema, que no son las de Colombia, pero el problema es que las instituciones no funcionan. La democracia no funciona. Y yo estoy en desacuerdo con ustedes. Por ejemplo, el sistema judicial no funciona en casi ningún país. Entonces, es normal que haya determinadas personas, por ejemplo, que no crean en esto. Es decir, es un problema de afinar la democracia. Y es un problema general, porque están en descomposición, porque han interesado que estén en descomposición.
Y este interés en que las democracias no funcionen no viene, se lo he dicho muchas veces a Hernán, no viene de Cuba, porque Cuba ni pinta ni corta. Viene de intereses superiores, que no interesa que funcionen las democracias. Y este tipo de individuos, Petro, sin hablar nada de él políticamente, que yo no lo conozco, es un monigote más de prohibir un sistema. Uno más, como a lo mejor es Macron en Francia ahora mismo. No sé si sabe, o sea, ahora mismo lo que se trata es que haya un sistema que funcionaba muy bien en los años 70 en determinados países europeos. Se trata de que ese sistema no funcione. Y ahí hay muchos intereses. Y hay muchos monigotes. Muchos. Entre otros, el presidente de Gobierno español. En Italia hay 17 monigotes. Que al fin y al cabo todos están de una forma perturbando un funcionamiento que en su día se dio. Esa es mi opinión. Y claro, cada vez es peor, porque cada vez habrá gente más descontenta, más por la revolución, más populista que se llama, pero el problema es que no funciona. No funciona porque no interesa que funcione. Pero vamos, esa confianza en la democracia la tiene muy poca gente, muy poca gente. Aquí diría que nadie. Bien, vamos entonces, doctor Darío, a dar por concluida nuestra reunión. Por favor, usted hace entonces un resumen final. Abra su micrófono, doctor Darío. Difícil tarea me pone usted, estimado Hernán, porque hemos tocado tantos temas, todos muy interesantes, de historia, de coyuntura actual, de deformación de la narrativa del país, de los problemas, de la negociación, que no es negociación entre Petro y el ELN, porque eso es una negociación de yo con yo. Hemos hablado también de la necesidad que tenemos de una gran unidad, de salir a marchar, de reunir cada vez más opinión y más gente en la lucha contra las intenciones dictatoriales de este gobierno, no solamente contra esos proyectos, sino también contra sus intenciones de perpetuarse en el poder a través de conspiraciones, tramas, corrupción. Hemos hablado del ejército, de la fuerza pública, como algo que es positivo para nosotros, que es una fuerza que obviamente tiene que acatar órdenes y hasta ahora pues no hay señales de que estén de incondicionales para todo, incluso hasta para negar la democracia. Eso es muy importante. Yo creo que eso es lo que, de eso hemos conversado ampliamente, libremente, y no tendría nada más que decir, estimado Hernán, seguir conversando, mantener el contacto con los amigos, con las familias, la familia pequeña, la familia grande, los vecinos, porque para mí, este es el desafío más grave que haya enfrentado Colombia en mucho tiempo, No sabría decir hasta dónde, pero es decir, estamos a punto, un descuido y perdemos la democracia, y perdemos la libertad, y perdemos la propiedad privada, y perdemos el modelo económico, y perdemos a la clase media, porque todo el mundo se empobrecería o nos empobrecería. Sí, gracias, doctor Darío. Yo agregaría que nosotros debemos trabajar más con nuestra familia, porque nuestros hijos y nuestros nietos andan muy desorientados. Un escritor español decía aterrado, Escotado, es el apellido de él, Escotado, decía aterrado que no entendía por qué su hijo votaba por Podemos en España
cuando él era defensor absolutamente del capitalismo y del comercio. Entonces, tenemos un trabajo muy grande con la familia nuestra para invitarlo, porque están absolutamente desorientados esos muchachos. Esos muchachos, inclusive hijos de padres ricos, que dicen, no, es que hay que acabar con los capitalistas, cuando sus mismos padres son dueños de grandes capitales. Muchísimas gracias a todos por su participación. Adelante. Hernán, un minuto, porque es importante esto. Yo, a las palabras de Escotado, decía, ¿por qué vota a Podemos? Yo te digo por qué votó a Podemos mucha gente. Porque en una crisis de mucho cuidado, muchísima gente perdió sus casas porque los bancos no podían pagar las hipotecas y se las quitaron, en una burbuja financiera. Y cuando los bancos quebraron, tuvieron que salir mucha gente, o todos tuvimos que pagar su quiebra. Esto es lo que hace no funcionar una democracia, hace que aparezca gente populista y hace que la gente les vote. Eso es a lo que yo me refiero. Eso es a lo que yo me refiero justamente, a que no funcionan verdaderamente. Bien. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Darío. Y hasta A otra todos oportunidad ustedes. entonces. Un gran abrazo para todos. Gracias. Seguimos en contacto. Bueno, pero muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta Hasta luego. Buenas noches. Gracias por la Patria, compañía. amor y libertad.